Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les decíamos que íbamos a compartir el Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del versículo 47 en adelante. Y lo vamos a leer para gustarlo, para saborearlo. También debo recordarles que estamos en esta peregrinación tratando de llenarnos espiritualmente. Es la manera de alimentarnos, porque si hacemos una peregrinación sin la palabra de Dios, pues aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues no tendría sentido en nosotros. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y por eso hacemos el esfuerzo de estar aquí, ¿verdad? Podríamos decir, pues no vamos a la enseñanza, ¿no? Pero tenemos que superar todos los obstáculos, porque sabemos que precisamente la palabra de Dios es la semilla que tenemos que sembrar y que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, superar los obstáculos que nos vengan, ¿verdad? Vamos a compartir el Evangelio de hoy, que es San Mateo, capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de todas clases de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra del Señor. Observen, queridos hermanos, aquí que Jesucristo, que es el Señor, el camino, la verdad y la vida, nos muestra que hay dos grupos, no más. Un grupo que son los buenos, representados en los peces buenos, y otro que son los malos, representados en los peces malos. Y nosotros tenemos que saber ubicar quiénes son los buenos y saber ubicar quiénes son los malos. Después que ubiquemos cuál es el grupo bueno y cuál es el grupo malo, en la libertad que Dios nos da, podemos decidir a cuál grupo pertenecer. Así de sencillo. Nadie nos va a obligar, nadie nos va a poner un revólver en el pecho, nada. Eso es en libertad. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, simplemente lo único que puedo es decirle: por aquí se llega a tal lugar, tenemos guía turístico, ¿verdad? ¿Para qué? Para no perdernos. Y ese soy yo, a nivel espiritual. A nivel aquí de Guadalajara, pues tenemos a la muchacha, ¿cómo que se llama? Ceci. Y le agradecemos el trabajo que está haciendo. Y sin ella, pues andaríamos todos perdidos, porque no conocemos. En la vida espiritual es igual. Tenemos aquí, en esta ruta cristera que estamos haciendo, tenemos el testimonio, el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que antes de nosotros, vivieron antes que nosotros, nos dejaron una herencia espiritual. Y sellaron su testimonio con la sangre. Dieron la vida. Yo no sé si a ustedes les ha impactado. A mí me ha impactado grandemente de saber que murieron tantos aquí en México,
¿Quién iba a creer? En México, que murieron tantos, pero de todos los que han muerto, el que más me ha impactado es Joselito, que siendo un niño, le cortaron las plantas de los pies y lo mataron solo porque no renegó de la fe. Y el único pecado que cometió fue decir, viva Cristo Rey. Ese es el único pecado que cometió. Ahí lo vemos todos con claridad, que Joselito pertenecía al grupo de los peces, ¿buenos o malos? Y los que lo mataron, ¿a qué grupo pertenecían? Malos. Entonces, observen que los cristeros, aquellos santos mártires que dieron la vida por la fe, estaban claros a qué grupo pertenecían. Pero también se muestra con claridad que en el mundo hay un grupo de personas que no quieren pertenecer al grupo bueno, sino al grupo malo. Y tenemos que hoy examinar con lujo de detalle desde la palabra de Dios a qué grupo nosotros tenemos que pertenecer para ir seguros, para ir confiados. Y esa es mi intención. Este peregrinar, queridos hermanos, no es un pasear simplemente, no es un conocer México, algunas partes de México, no. Ciertamente que eso también va integrado, pero lo más importante es fortalecer mi fe, es empaparme de todo lo espiritual y decir, yo también puedo hacerlo. Es más, en los tiempos que se aproximan, o ustedes o sus hijos tendrán que vivir la misma experiencia que vivieron aquellos. Y llámese nietos, llámese bisnietos, llámese que sea, pero llegará el momento que se repite la historia. Y no estamos muy lejos, ¿verdad? Entonces necesitamos que nosotros tomemos cartas en el asunto y digamos, ¿qué puedo hacer yo? Y sin duda que esta experiencia nos va a ayudar a crecer. Observen algo, que nuestro Señor Jesucristo pone los dos grupos, de peces buenos y de peces malos. Uno los recogerá y los va a mandar al cielo, y otro los recogerá, irán al fuego eterno. A ese no queremos ir nosotros. Queremos ir al cielo, pertenecer al grupo bueno. Queda la interrogante. ¿Es que Dios creó hombres malos? ¿Es que Dios creó hombres buenos? ¿Creó unos malos y unos buenos? No. ¿Es que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no valió para nada? ¿No sirvió de nada? ¿Por qué no salvó a esos malos? Entonces queda la interrogante. ¿Podemos hacer nosotros algo para pertenecer a los buenos y dejar de pertenecer a los malos? No basta, como la enseñanza de los protestantes, no basta simplemente que Cristo murió en la cruz para salvarme. Ya Cristo me salvó, ya soy salvo. Porque si ya Cristo me salvó, ya soy salvo, ¿a quién salvó? A todos. Pues entonces no dividiría en dos grupos, los malos y los buenos, porque ya los salvó a todos. Ahora, si Cristo nos salvó a todos y hay dos grupos, los buenos y los malos, entonces quiere decir que ya no depende de Dios, sino que depende de la conducta de cada uno de nosotros, del comportamiento, del obrar. De ahí que la Santa Madre Iglesia enseña que es importante para el creyente no solamente decir yo creo en Cristo, sino ir esa fe acompañada de las obras, obrar, la acción. De ahí que Santiago dice que la fe sin obra está muerta, es un cadáver. Necesitamos entonces examinar con detenimiento cómo es que el mismo Jesucristo nos viene a mostrar a nosotros cómo una persona puede ser mala, a pesar que Dios lo creó bueno, a pesar de que Cristo vino a salvar a los pecadores, y cómo hay personas que no alcanzan esa salvación. Si ustedes se dan cuenta, ahorita vamos a ver algunos detalles. El Evangelio de San Mateo, vamos en el versículo 47 del capítulo 13.
Pero en el capítulo 13, versículo 1, comienza explicando cómo es el reino de los cielos. Y pone varios ejemplos. A ver si ustedes recuerdan. Todo esto ya lo hemos leído. El primer ejemplo que pone es que salió el sembrador a sembrar, sembró la semilla y una semilla cayó a lo largo del camino, otro entre espinos, otro entre piedras y otra cayó en tierra buena. Observe que ya está mostrando que hay un grupo bueno, 3 grupos malos, uno cayó a lo largo del camino, se murió, otro cayó entre espinos, se murió, otro cayó entre piedras, se murió y otro cayó en tierra buena. Entonces, cuando Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un sembrador que siembra la semilla y una cae a lo largo del camino, entonces aquí está mostrando Jesús ya con claridad quiénes son los que pueden alcanzar la salvación, que sería la tierra buena, y quiénes son los que el mismo Jesús nombra como malos. Y los malos, ¿quiénes son? Entonces, vemos en la primera parte que Jesucristo pone como ejemplo, la semilla es el reino de los cielos. Perdón, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Y el que deja que la palabra de Dios caiga en su corazón y dé fruto, creyendo en la palabra y practicando la palabra, a eso entonces dice tierra buena, o los peces buenos. Y aquel que la palabra de Dios no le hizo nada, se hicieron los sordos, o no la tomaron en cuenta, o la escucharon y ya, y ahí no pasó más. Entonces esa es la tierra mala. No solamente pone ese ejemplo, después pone otro ejemplo también y dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla, pero que mientras los trabajadores dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Pero entonces, si la primera era la semilla, era la palabra de Dios, ahora en la segunda, Jesucristo dice que la buena semilla es el hombre bueno que escucha a Dios, el hombre bueno que hace cosas buenas. Y dice, y la cizaña es aquel hombre malo que el enemigo sembró la cizaña en él y se convirtió en malo. Entonces tendríamos que ver, ¿quién es el que hace gente mala? El enemigo, que Jesús le puso un nombre, diablo. ¿Y quién es el que busca fabricar hombres buenos? Cristo, a través de su palabra. Entonces nos damos cuenta que ya va describiendo cómo se hace un hombre bueno o cómo se hace un hombre malo. Y después va diciendo otras parábolas. ¿Se acuerda? Agarra también la parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeñita, pero que cuando se siembra y cuando crece, hasta los pájaros hacen nido. Y esa semilla, la palabra de Dios, que aunque sea la más pequeñita, o sea, que nosotros no le dedicamos mucho tiempo, pero que cuando le dedicamos, aunque sea un poquitico de tiempo, que es la semilla más pequeñita, o sea, tenemos tiempo para todo, menos para la palabra de Dios, pero cuando le dedicamos un poquitico de tiempo y le prestamos atención, ella hace santos, fabrica santos, hombres buenos que serán escogidos para el reino de los cielos en el final. O también lo puso otra comparación, una mujer con una levadura, la levadura en la masa, y va fermentando toda la masa, igualito. Es aquellos cristianos que en el medio del mundo viven su fe, ahí están los cristeros. En medio del mundo viven su fe y van haciendo que fermenten la masa, al punto que todavía usted y yo nos estamos alimentando del ejemplo de ellos. O si no, ¿por qué estamos aquí? Porque ellos fueron levadura en medio de la masa. Entonces a eso llama gente buena, los buenos, los que hacen que fermente, hacen una función en el mundo. O sea que aquí entonces ya están mostrando que un cristiano no se puede quedar con los brazos cruzados sin hacer
nada, sino que vino al mundo y tiene que fermentar, hacer que el mundo fermente, o sea, que lo cristiano se note, que lo cristiano se vea, que seamos ejemplo en medio del mundo. A eso llama peces buenos, porque todo el capítulo 13 se refiere a parábolas y enseñanzas que Jesucristo da para mostrar cómo se hace un hombre bueno o cómo se hace un hombre malo. Cuando usted es una masa sin levadura, es uno más del mundo, no sirve de nada y lo peor es que tampoco va a ayudar a otras personas. Y después pone otras parábolas. ¿Se acuerdan? Que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Y dice, y el que lo encuentra va y compra el campo y compra ese campo y ahí puede adquirir el tesoro. Y va y esconde de nuevo el tesoro. No se lo roba ni nada. Pero entonces nos está mostrando efectivamente que hay un tesoro escondido en medio del mundo. Que nosotros tenemos que comenzar a buscarlo. Ahí se hace el hombre bueno. De allí la otra enseñanza de Jesús. El que busca, encuentra. Entonces el salmista, por ejemplo, el Salmo 27:4, cuando ustedes pueden leerlo, lo leen, dice, una cosa pido al Señor, eso buscaré. ¿Adivinen qué? Habitar en la casa del Señor, en el país de la vida, y gozar de la dulzura del Señor por años sin términos. ¿Me captan? Ese es el hombre bueno, el que busca habitar en la casa del Señor. Primero pido, y segundo busco, porque el que pide recibe y el que busca. Entonces, una cosa pido al Señor, así se hace el hombre bueno. Eso buscaré, así se hace el hombre bueno. ¿Qué busco? ¿Hacia dónde camino? ¿Tengo claridad hacia dónde voy? Los que dieron la vida por Cristo tenían claridad. Reniegue de su fe y le damos la libertad y no lo matamos. No, yo estoy claro. Yo quiero irme con Cristo. Viva Cristo Rey. Lo vamos a matar. Se da cuenta cómo el padrino le suplicaba al ahijado que no lo quería matar, que solamente tenía que decir, aunque sea en broma, bueno, no lo diga en el corazón, dígalo de labios para afuera. No, Señor, viva Cristo Rey. Y lo mataron. Ah, ¿por qué? Porque entonces dice, hay un tesoro escondido. La pregunta es, ¿el hombre bueno encuentra el tesoro escondido? ¿El hombre malo cuál es? El que nunca encontró el tesoro escondido. ¿Y por qué no lo encontró? La Biblia dice, el que busca. ¿Por qué no lo encontró? Porque no lo buscó. El que pide, recibe. ¿Por qué no lo recibió? Porque nunca lo pidió. Entonces, veamos que la enseñanza de Jesús en estas parábolas, porque son complementos para decirnos a nosotros cómo llegar a ser los peces buenos y cómo dejar de ser los peces malos, tenemos que analizarlo nosotros aquí. Que otras personas no lo tomen en cuenta, a mí que me importa, pero hay un tesoro escondido. ¿Y qué significa escondido? Que en el mundo en que nosotros vivimos, a la gente no le importa. Es un tesoro escondido, que nadie lo valora, que lo desprecian, que les importa un comino, que lo tiran a la basura. Me contaban allí en la plaza que estuvimos por allí, que las mujeres de la liberación femenina, algo así, que querían destruir, feministas, destruyeron las puertas de la catedral y hicieron cuantas cosas en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han descubierto un tesoro. Eso es basura para ellos, eso no vale nada, pero ese es el mundo. Y tenemos lo que se llama el nuevo orden mundial, que es aquello que nos oculta el tesoro y que no nos deja valorar y que nos propone y dice mentira, ese no es el tesoro, hay un tesoro mejor que ese. Y el mundo se está dejando llevar por el nuevo orden. ¿Qué significa nuevo orden? Que antes el orden era Dios en primer lugar y luego lo demás. Ahora nuevo orden, ya Dios no está en el primer lugar, ni en el segundo, ni en el último. Ya Dios no tiene el lugar. Es el nuevo orden mundial. Los valores cambiaron. ¿Qué es un valor ahorita? La droga, los vicios. ¿Qué es un valor ahorita? Andar en lo que el mundo dice. Y ahora vivir como Cristo manda ya no es un valor.
El mundo necesita descubrir el tesoro. Y si el mundo no lo descubre, tenemos que descubrirlo nosotros. Y al descubrirlo nosotros, pasamos a ser los peces buenos. Al no descubrirlo, entonces estamos en el grupo de los peces malos. Un tesoro, el hombre que lo descubre, va, compra el campo, no se puede robar el tesoro, y luego compra el campo y ahí sí puede tener el tesoro, pero dice, lo vuelve a esconder. ¿Y qué significa que lo vuelve a esconder? Que siempre es una búsqueda. Que nunca usted puede decir, yo ya encontré a Dios y lo tengo agarrado por la chiva. Que siempre es una búsqueda constante. Si hoy tengo un encuentro con el Señor, mañana puedo tener un encuentro más grande con el Señor. Si hoy viví mi fe, mañana la puedo vivir más todavía. Si hoy tengo confianza en Dios, mañana puedo acrecentar esa confianza. Si hoy tengo esperanza de poder gozar con Él en el reino de los cielos, mañana puedo tener más. No me puedo quedar diciendo, yo ya encontré el tesoro y listo. No, encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder. Y ese es el juego de toda la vida. El mismo San Juan, ¿se acuerdan que San Juan Bautista llegó un momento, él llegó y dijo, ese es el Cordero de Dios? Nadie conocía a Cristo, ¿verdad? Y él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo conoció. Pero después cuando estaba en la cárcel le mandó a 2 discípulos diciendo, ¿eres tú el que tienes que venir o tenemos que esperar a otro? O sea, el tesoro se le escondió. Y entonces le dice Jesús, bueno, mira, los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos miran. Entonces él dice, estoy descubriendo de nuevo el tesoro. Entonces, por ahí han pasado los santos, por ahí tenemos que pasar cada uno de nosotros. Y esto es lo que yo quisiera entonces tratar de explicarles a ustedes, cómo es que nosotros podemos llegar a ser malos y cómo es que ustedes y yo podemos ser buenos según el querer de Cristo. En primer lugar, entonces, teniendo claro, según las parábolas que Jesucristo nos dejó, teniendo claro que es a través de la palabra. Pero en el versículo 10, a mí me llama la atención el versículo 10. ¿Por qué me llama la atención el versículo 10? Escuche. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Va, la pregunta, aquí está Lupita, nos va a ayudar Lupita. ¿Por qué nos habla con parábolas? Un tesoro escondido, ¿no? Una parábola es un tesoro, pero está escondido. Usted tiene que buscar a ver qué es lo que me enseña esa parábola. Hay algo escondido que usted tiene que buscar, descubrir. ¿Por qué nos habla en parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ah, mire, porque a nosotros se nos ha dado el saber los misterios del reino de los cielos. Nunca dejarán de ser misterios. ¿Y saben qué es misterio? Lo que este pote no alcanza a pensar, a adquirir con la mente. O sea que usted nunca va a meter a Dios en la cabeza. O sea que usted nunca va a comprender completamente lo que es el cielo. O sea que usted nunca jamás va a comprender completamente lo que es la eternidad. Las cosas espirituales nunca las va a entender. Sigue siendo un misterio. Pero dice el Señor que Él habló en parábola porque a ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Se nos ha dado conocer. O sea, mire que es algo que va de menor a mayor. Se les ha dado a conocer. Cada día vamos escalando, descubriendo, cada día vamos descubriendo más y más. Está escondido, pero lo vamos encontrando. Y entonces Jesús dice, bueno, a ustedes se les ha dado. O sea, no podemos decir, es que no puedo conocer a Dios. No podemos decir, es que no puedo crecer espiritualmente. Es que yo ya no tengo remedio. Es que yo ya sí, es que yo me muero así. No, Señor. Todos tenemos la oportunidad de ir escalando cada día más, creciendo cada día más en la vida espiritual, porque a ustedes se les ha dado la oportunidad de conocer los misterios del reino. Solamente que el que pide, recibe, y el que busca,
encuentra. No podemos conformarnos. Somos muy conformistas en lo espiritual. Si miramos así sencillamente un vistazo por arriba, ¿cómo es nuestra oración? Sencillita. Un Padre Nuestro, una Ave María y una cruz y ya, y chao, chao contigo. Y digo, te amo mucho, ¿no? Muy sencillito. Y esa es la oración de siempre. Nunca crecemos. Nunca. Siempre estamos de a poquitico, lo más poquitico para Dios. Pero sin embargo, a nosotros se nos ha dado, y gracias a Jesucristo, se nos ha dado a conocer los misterios del reino. Si quisiéramos conocer más, si quisiéramos ser más santos, si quisiéramos crecer más en la vida espiritual, lo lograríamos, tenemos toda la opción. ¿Cómo? Lupita. Siga. Mas a ellos no les es dado. Bueno, aquí está los que pertenecen a los peces malos. No se les ha dado conocer los misterios del reino. Porque cualquiera que tiene... ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene a explicar. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará. Vea el proceso. Si tiene un poquito, se le da. Y tendrá más. ¿Y se dan cuenta? Que es un proceso espiritual y que primero comienzo con pedir, con buscar. Y eso ya es un poquito. Y con ese poquito Dios nos va dando más y más. Pero sabiendo que es un tesoro, que lo encuentro, después lo vuelvo a esconder para volverlo a encontrar, reencontrar. Pero si yo tengo un poquito y lo voy trabajando, ¿se acuerdan los talentos también? Tenía 5 talentos traigo más. Hombre fiel y servidor. Entonces, el Señor quiere más. Y dice cómo es que el hombre bueno se va formando. Cuando agarra un poquitico, otro poquitico, y siempre quiere más y más. Bueno, como hacemos con el dinero. Ahí está el mejor ejemplo. Siempre queremos más y más y más. Y nunca seremos conformes. Nunca. Pues en la vida espiritual, algo parecido. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Pero al que no tiene ni siquiera la intención de buscar a Dios, va muriendo espiritualmente, hasta el punto que llega vacío total. ¿Y no creen ustedes que ahí está la mayoría de personas en el mundo? Sí. México tan bonito y tanta fe que hay en México en los creyentes. También hay mucha gente mala. Los que trabajan con la mal llamada Santa Muerte, los que asesinan, los que secuestran, los que hacen tanto daño. Bueno, ahí vimos los cristeros, como incluso dentro del gobierno mandaban a matar dentro de los templos a la gente buena, a la gente que creía en Dios, por el hecho de creer en Dios. Entonces, aún lo que tiene se le quitará. Su corazón se va volviendo cada día más roca, más duro. Se le va quitando. Así es que se hace el hombre malo cuando se aparta de Dios poco a poco. Y por eso en la Santa Madre Iglesia nos enseña a nosotros que no debemos abandonar la vida espiritual. Le pongo un ejemplo. Una familia va muy bien, pero un día el hijo dice, yo quiero vivir en concubinato en la casa. La mamá y el papá le dan permiso. Al comienzo el papá y la mamá le dan permiso, pero dice, usted tiene que casarse porque mire que está mal y yo así no puedo estar bien, que yo estoy diciendo cómplice y tal. Pero el hijo persiste allí y ya pasó el tiempo y ya la mamá se olvidó de eso, el papá se olvidó de eso. ¿Por qué se olvidó? Porque va muriendo espiritualmente.